Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Wow! Estoy que no quepo en mí de la emoción por tenerlos aquí hoy, porque tenemos una historia que, créanme, los va a dejar con la mandíbula desencajada. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio, un enigma que ha estado flotando en el glamoroso pero a menudo enigmático mundo del espectáculo turco y que ha dejado a todos, pero absolutamente a todos, con la boca abierta, boquiabiertos, asombrados hasta la médula. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que de Asterisco, el secreto de Altay y Serini, que dejó a todos impactados. Abróchense los cinturones, porque esto se pone más intenso que el capítulo final de su serie favorita. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este jugoso secreto, les pido de todo corazón, con la humildad de un fan devoto, que se tomen un glorioso segundo para darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es como apretar el botón de me encanta de la vida. Y no olviden activar esa campanita que suena más dulce que una canción pegadiza, así no se pierden ni un solo chismecito fresco, ni una exclusiva que les haga sentir como si estuvieran dentro del círculo íntimo. Hemos estado siguiendo con la lupa puesta, con la devoción de un detective de Hollywood, la meteórica carrera y la siempre fascinante vida personal de dos de las estrellas más deslumbrantes que Turquía nos ha regalado, a Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Hablamos de dos titanes, dos talentos brutos, dos carismáticos imanes que no solo han conquistado los corazones de su amada Turquía, sino que han extendido su dominio romántico y artístico a rincones del planeta que ni te imaginas. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que nos ha quitado el sueño a muchos: ¿qué secreto, qué misterio insondable podría existir entre ellos que haya causado tal cataclismo mediático, tal explosión de sorpresa? Pues bien, mis queridos detectives de la farándula, como bien saben ustedes, en el universo del entretenimiento, las apariencias son a menudo como un espejismo en el desierto, te deslumbran, te atraen, pero rara vez revelan la verdad completa. Lo que a simple vista puede parecer una relación profesional impecable, una amistad sólida como una roca, o incluso un coqueteo inocente, puede ser la punta de un iceberg que esconde profundidades inimaginables. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que ha sucedido con Altay y Serini. Durante años los hemos visto entrelazados en diferentes proyectos, compartiendo escenas que nos hacían suspirar, se les ha capturado en momentos que alimentaban nuestras fantasías, y por supuesto, los rumores sobre una relación que trascendía la pantalla, que iba más allá de la amistad, siempre han estado flotando en el aire como un perfume embriagador. Pero hasta ahora, todo se mantenía en el etéreo terreno de la especulación, en el reino de las conjeturas, en el universo de los y si, hasta que la verdad irrumpió como un huracán, hasta que salió a la luz esto. La noticia que literalmente sacudió los cimientos del espectáculo turco, que hizo que los titulares explotaran y que los debates en redes sociales se encendieran como polvorín, se centra en un evento específico, un hito vital que al hacerse público, transformó radicalmente la percepción que teníamos sobre su vínculo, sobre su conexión. No estamos hablando de un simple romance fugaz, de un amor de verano que se desvanece con el viento, no señores. Lo que hemos descubierto, lo que se ha revelado, es algo infinitamente más profundo, algo que habla a gritos de una conexión genuina, de una complicidad que desafía las barreras de las cámaras, que se extiende mucho más allá del guión. Resulta que Altay y Serini, a pesar de haber navegado por las aguas de la fama manteniendo un perfil sorprendentemente discreto en lo que respecta a su vida privada, han estado compartiendo un capítulo de sus vidas que es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes y personales que un ser humano puede experimentar. Un capítulo que involucra un bebé. Si han leído bien, un bebé. La noticia de su embarazo y posteriormente la confirmación del nacimiento de su preciado hijo, fue algo que la implacable prensa turca y sus fervientes fanáticos no esperaban en absoluto, y menos aún, la forma en que esta información se manejó, con una discreción digna de una operación de inteligencia. Para que podamos comprender la magnitud de este impacto, es crucial que retrocedamos un poco y recordemos el contexto, la atmósfera que rodeaba a estas dos estrellas. A Altay Ulusoy, ese actor carismático y talentoso que nos robó el aliento en series que ya son clásicos modernos como Medcezir, y la innovadora de Protector, siempre ha sido una figura pública hermética, casi un enigma viviente cuando se trataba de su vida personal. Un hombre que prefiere que su trabajo hable por sí solo, y que protege su esfera íntima con un celo digno de un dragón guardián. Serini Sarıkaya, por su parte, es también una figura pública venerada, una actriz y modelo que ha cautivado a multitudes, famosa por su deslumbrante actuación en Medcezir, y en películas que han dejado huella.
Ambos han tenido relaciones anteriores que, como es habitual en el estrellato, han sido objeto de atención mediática voraz, pero siempre han intentado, con admirable esfuerzo, mantener un espacio privado, un santuario lejos de los flashes y los micrófonos indiscretos. Por eso mismo el hecho de que hayan estado esperando un hijo, y que esta información tan íntima se haya mantenido velada, oculta, hasta un punto considerablemente avanzado del embarazo, fue lo que desató la tormenta de sorpresas. Intenten imaginar la escena, mis queridos observadores de la vida de las celebridades. Por un lado, teníamos a miles, a millones de fanáticos y a la prensa ávida, esperando con la respiración contenida cada detalle, cada rumor, cada migaja de información sobre sus vidas. Y de repente, ¡boom!, la bomba explotó. No fue un anuncio público orquestado con fotógrafos de renombre capturando el momento perfecto con comunicados de prensa redactados meticulosamente para la ocasión. La noticia se filtró o quizás ellos, en un acto de audacia y confianza mutua, decidieron compartirla en un momento de máxima intimidad, lo que hizo que la revelación fuera aún más impactante, aún más sobrecogedora. Cuando se confirmó primero que Serrini estaba embarazada, y luego, que ya habían dado la más cálida bienvenida a su pequeño tesoro, la reacción en cadena fue una mezcla efervescente, por un lado, una alegría inconmensurable por la pareja, por este nuevo y maravilloso capítulo que se abría en sus vidas, por otro lado, una sorpresa monumental, un asombro colectivo por la discreción, la elegancia y el sigilo con el que habían manejado este evento trascendental. Ante tal torbellino de emociones y asombro, muchos se preguntaron, con legítima curiosidad, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué ese velo de misterio alrededor de algo tan hermoso como la llegada de un hijo? Las respuestas, como suele ocurrir en la vida, pueden ser variadas, multifacéticas, pero hay una que resuena con fuerza y sabiduría. Una de las razones más probables, casi una certeza para quienes entendemos la presión del estrellato, es su inquebrantable deseo de proteger a su hijo, a su pequeña criatura, de la implacable y a menudo invasiva atención mediática que rodea a las celebridades. En un mundo donde cada paso, cada gesto, cada palabra es analizado, diseccionado y a menudo malinterpretado, tener un espacio seguro, un santuario privado y tranquilo para su familia era, sin lugar a dudas, una prioridad absoluta, un derecho inalienable. Además, ambos actores en diversas ocasiones y a través de diferentes entrevistas han manifestado su profundo deseo de mantener su vida personal, su universo íntimo, estrictamente separado de su carrera profesional, de su proyección pública. Y esta decisión, este manejo de la noticia, parece ser una extensión lógica, un reflejo perfecto de ese principio fundamental que rige sus vidas. La forma en que se manejó la noticia, esa estrategia de discreción, también generó un debate interesante y enriquecedor. Algunos admiraron profundamente su valentía, su determinación al decidir no exponer su embarazo a la vorágine de la opinión pública desde el principio, permitiéndose vivir esa etapa con la intimidad que merece. Otros quizás se sintieron un poco excluidos, un tanto marginados por la aparente falta de información, acostumbrados a ser los primeros en enterarse de todo. Pero es fundamental recordar, y esto es un mensaje para todos, que al final del día, por mucho que los admiremos y los sigamos, son seres humanos con derechos, con emociones, y sobre todo, con un derecho inalienable a su privacidad. El hecho de que hayan elegido compartir la noticia cuando se sintieron cómodos, cuando el momento fue el adecuado para ellos, y que hayan optado por hacerlo de una manera que les permitiera disfrutar de este momento tan especial en familia, en un entorno de paz y amor, es, sin duda alguna, admirable. Y no olvidemos, mis queridos seguidores, la conexión que se ha fortalecido entre ellos. Compartir la noticia de un hijo, un ser que es producto de su amor y de su unión, independientemente de si su relación era romántica o no en ese preciso instante, es un paso gigantesco, un hito que trasciende cualquier definición superficial. Esto confirma para muchos de nosotros, para aquellos que creíamos en su química, que entre Atay y Serrini había, y sigue habiendo, una relación mucho más profunda, mucho más compleja y significativa de lo que el público general, o incluso los medios de comunicación, habían llegado a pensar. No es solo la camaradería de colegas que comparten plató, ni la amistad cercana que une a dos personas que se entienden bien. Estamos hablando de una unión que ha dado como fruto la vida misma, y eso, créanme, es un vínculo que no se construye a ligera, que no se rompe fácilmente, que no se toma jamás a la ligera. Ahora, la pregunta que revolotea en el aire, la que todos nos hacemos y que genera aún más especulaciones fascinantes, ¿qué depara el futuro para su relación? ¿Se dará el paso definitivo hacia el altar?
¿Continuarán protegiendo su vida privada con esa misma dedicación? Lo que sí es una certeza absoluta, una verdad irrefutable, es que este evento trascendental, la llegada de su hijo, los ha unido de una manera inquebrantable, forjando un lazo que las adversidades y las presiones mediáticas no podrán, ni querrán, romper. Verlos como padres juntos dedicados al cuidado de su hijo, construyendo un futuro para él, es un sueño para muchos de sus seguidores, una imagen que alimenta nuestra admiración y nuestro cariño. Y esta revelación, aunque nos tomó por sorpresa, ha sido recibida con una ola de afecto y buenos deseos que demuestran el profundo aprecio que el público siente por ellos. Las fotos que han empezado a circular, aunque son pocas y selectas con una maestría envidiable, muestran a una familia feliz, unida, radiante de amor. En esencia, el secreto de Atai y Serine no fue simplemente un secreto de embarazo, un hecho biológico que decidieron mantener en privado. Fue un secreto de amor, un secreto de compromiso profundo, un secreto de una unión que ha culminado en la milagrosa creación de una nueva vida. La manera en que eligieron vivir esta etapa tan íntima y personal de sus vidas, lejos del escrutinio público, lejos de los focos que a menudo consumen y distorsionan la realidad, habla volúmenes de su carácter, de su fortaleza, de sus prioridades. Demostraron de una manera contundente y elegante que a pesar de ser figuras públicas admiradas y seguidas por millones, también son seres humanos con necesidades básicas, con la necesidad de intimidad, de tranquilidad, de construir un hogar lejos del ruido del mundo. Así que para resumir brevemente lo que hemos desentrañado hoy, lo que hemos puesto al descubierto en este fascinante viaje, el gran secreto de Atai y Serine, ese que dejó a todos impactados hasta la médula, fue el embarazo y el posterior nacimiento de su hijo. Un evento que mantuvieron con una discreción admirable, guardado en la intimidad de su círculo más cercano, hasta que sintieron que era el momento perfecto para compartirlo con el mundo. Esta discreción, sumada a la magnitud de la noticia en sí, generó un torbellino de sorpresa, de asombro, pero también de profunda admiración. Demostraron con hechos y no solo con palabras, que su conexión va muchísimo más allá de las pantallas y los escenarios, y que han decidido construir una familia, un verdadero hogar, protegiéndola con uñas y dientes del ojo curioso y a menudo invasivo del público. Y con esto, mis queridos exploradores de secretos y chismecitos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón, con cada fibra de mi ser, que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté desentrañándola para ustedes. Agradezco infinitamente su tiempo, su atención y sobre todo su compañía fiel. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Ahora los invito a que se relajen, se acomoden y dejen fluir sus pensamientos. Por favor, déjenme en los comentarios, ahí abajo, justo debajo de este vídeo, qué les pareció esta noticia. ¿Ya la sabían? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Qué opinan ustedes sobre la forma en que las celebridades manejan su privacidad en esta era digital? Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, sus debates. Me nutren muchísimo, me dan energía e inspiración para seguir trayéndoles el mejor contenido, el más exclusivo, el más impactante. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si han sentido la chispa de la emoción, si quieren ver más historias como esta, no olviden darle un buen y generoso like, compartirlo con todos sus amigos, con sus familiares, con esa persona que también ama los secretos del espectáculo. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores, y hasta entonces, un abrazo enorme, pero enormísimo para todos. ¡Chao!